Buenas tardes, hermanos. Abran su Biblia nuevamente, por favor. Hebreos 6, versículos del 1 al 3. Será nuestro texto de esta tarde. Lo voy a leer yo, ustedes me acompañan. Dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno. Y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Vamos a orar. Padre, oramos por este tiempo donde se predicará tu palabra. Te pedimos que tú nos hables y nos guíes, y que el Espíritu Santo aplique cada verdad que se exponga a nosotros, y que seamos conformados a la imagen de tu Hijo para la edificación de tu iglesia. Esto te lo pido en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Hermanos, no es extraño encontrar en las iglesias a personas que durante años han estado congregándose, incluso fielmente, continuamente, pero que no tienen una disposición correcta a la hora de escuchar y retener la palabra de Dios. Pueden sumar a su experiencia cristiana, por así decirlo, años, y sin embargo, a pesar de eso, es contradictorio que cuando manifiestan los años que han estado congregándose en un lugar, y a la hora de escuchar, de recibir y retener la palabra de Dios, no es coherente con lo que dicen tener de estar congregándose, y principalmente con la disposición que se tiene para seguirla. Porque no es escuchar solamente, porque cualquiera se puede sentar a escuchar, sino en realmente escudriñar, en retener y atesorar en el corazón la palabra del Señor. A la luz de lo que vimos el domingo pasado, deducimos que estas personas actúan así porque tienen alguno de estos dos estados espirituales. O son incrédulos que han estado en medio de la iglesia, o bien son creyentes inmaduros que no han crecido como se espera que crezca una persona que ha nacido de nuevo. Y con el paso del tiempo y en la medida que escudriña y retiene la palabra, debe ir madurando. El escritor de Hebreos a este tipo de personas, sin poder discernir todavía si eran creyentes inmaduros o incrédulos, les dijo en Hebreos 5:12, debiendo ser ya maestros después de tanto tiempo. El autor de Hebreos les ha dicho también que tiene mucho que decirles sobre un tema en particular, que ya lo abordamos y que lo veremos a profundidad al entrar al capítulo 7, que es el sumo sacerdocio de Cristo según el orden de Melquisedec. Y él dice que tiene mucho que decirles sobre este tema en particular, pero que es difícil de explicar, y señala y le dice por qué es difícil de explicar. Y esto es porque ellos se han hecho tardos para oír. Está el estado en el que se encuentran, que incluso él les dijo que se ha hecho necesario volver a enseñarles las verdades más elementales de la palabra de Dios, dice la NBI. Y asimismo, la Reina Valera dice, los primeros rudimentos de las palabras de Dios. Pero cuando dice que están en la condición en la que están, de que se hace necesario volver a enseñarles, no es en el sentido de como reiterar o enfatizar verdades elementales en las que los creyentes ya están confirmados, sino que les dice que se ha hecho necesario volver a enseñarles como a quien esas verdades nunca se les han arraigado en el corazón. O sea, como a quien le ha entrado por un oído y le ha salido por el otro. Y esta es la tercera reprensión que hemos visto en la carta de Hebreos. Y es importante identificar, en medio de esta reprensión que estamos estudiando, a qué tipo de personas se refiere el escritor en este pasaje. Hemos visto que eran personas de una comunidad judía, que al parecer estaban dando marcha atrás en la profesión de fe en Cristo Jesús y se estaban volviendo al judaísmo. Y aunque esta es una característica especial de estos receptores originales de la carta, esto es muy parecido a las congregaciones que podemos ver en el día de hoy, en el sentido de que en una congregación actual
también tiene recién convertidos, creyentes, creyentes inmaduros y también no nacidos de nuevo, que conocen intelectualmente algo del Evangelio, pero que realmente nunca han nacido de nuevo. Y sobre estos últimos, esta carta hace una advertencia sobre una condición que ya vimos en predicaciones anteriores, y que es peor que la incredulidad, y que es aquella condición donde las personas que conocen las doctrinas, conocen la fe cristiana y empiezan a dar marcha atrás, y eso es conocido como apostasía. Dice el apóstol Pedro, en 2 de Pedro 2, versículo 21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás del santo mandamiento que les fue dado. Y aunque esta comunidad a la que se le escribe tiene esa característica especial de, al parecer, estar volviéndose al judaísmo, lo importante es saber a qué persona se dirige en un momento dado de la reflexión en la que estamos estudiando en este momento. ¿Y por qué es importante? Porque si no lo hacemos, nosotros podríamos sacar conclusiones o doctrinas erradas al momento de interpretar el texto de esta reprensión que se está dando. Porque como es una reprensión que se hace en una comunidad que es mixta, en un momento le está hablando a creyentes inmaduros, pero también se hace referencia a personas que no lo son. Y se les está haciendo una advertencia con respecto al camino que están tomando, que básicamente es la apostasía. Pero también se hace referencia a personas que están caminando en las cosas del Señor, como lo vamos a ver en esta reprensión, que también se hace referencia. Ahora bien, hermanos, ¿por qué hacer tanto énfasis en ver cuál es la condición espiritual de los receptores originales a que se hace referencia en el pasaje? Porque cuando no se entiende por el texto y por el contexto, se puede sacar una doctrina o una conclusión errada, como la que sostiene que hay creyentes que pueden creer de la gracia de Dios. Entonces, en primer término, veremos qué significa el texto, cuál es su propósito original y a quiénes se les escribió, puesto que a simple lectura parece que este pasaje el autor les está hablando a creyentes cristianos. Y posteriormente veremos cuál es la aplicación del mismo para nosotros hoy en día. Entonces, tratemos de entender cuál es la condición de las personas de las que hablamos esta tarde. El mensaje de esta tarde se titula Exhortaciones contra la apostasía, parte 2, dejando los rudimentos. Voy a pedir que tengan su video abierto en Hebreos 6 para que me vayan siguiendo con esto. Y vamos al versículo 1. Y entramos al texto de la predicación. Dice Hebreos 6:1: Por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios. Entonces, cuando revisamos a detalle el texto, buscando entender qué es lo que originalmente dice, lo podríamos resumir de la siguiente manera: es un llamado a dar un paso adelante a la perfección, y esa perfección está en Cristo. ¿Y a quién se le está escribiendo? A una comunidad que eran judíos. Así que cuando les está diciendo que deben dar un paso adelante, que vayan hacia la perfección, les está diciendo: vayan a lo que es perfecto. Ellos solo tienen la sombra, lo que apunta a lo que es perfecto. Lo que les está diciendo es: vayan adelante a Cristo. Por eso dice: por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Y alguno podría decir: allí está hablando de los rudimentos de la doctrina de Cristo. Pero eso no quiere decir que esté hablando como tal del Evangelio, porque los rudimentos de la doctrina de Cristo los encontramos en el Antiguo Testamento. Así que ellos, como judíos, tenían los rudimentos de la doctrina de Cristo sin creer en el Cristo. Por eso les continúa diciendo en el versículo 1: no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento, de obras muertas, de la fe en Dios, de la doctrina de los bautismos, de la imposición de manos, de la resurrección de los muertos y del juicio eterno.
Y cuando nosotros leemos estas doctrinas por primera vez en este pasaje a simple vista, nos suenan como que son distintivas cristianas. Pero estos fundamentos doctrinales que acabamos de leer eran conocidos por cualquier judío y tenían lugar en cualquier comunidad judía no cristiana. Aunque claramente cada una de estas doctrinas va a adquirir un significado pleno en Cristo Jesús. Pero así como las dice el autor de la carta, está haciendo una referencia a rudimentos de doctrinas que apuntaban a Cristo, pero desde el punto de vista del judaísmo. Por eso les exhorta a dar un paso más allá, a la perfección que es Cristo. Entonces, en otras palabras, el autor les está diciendo, de esto que ustedes conocen, de esas doctrinas que ustedes conocen netamente judías, antiguo testamentarias, ahora avancen hacia Cristo. F. Bruce dice al respecto lo siguiente: todo esto, y cuando dice todo esto, son estas doctrinas que refiere el autor de Hebreos en los versículos 1 y 2. Dice, todo esto pertenecía al credo de un fariseo judío que aceptaba la totalidad del Antiguo Testamento. Entonces, estas doctrinas que refiere el pasaje que estamos viendo adquieren un nuevo significado en Cristo, pero es un listado de doctrinas judías. Ahora, estas no son, como algunos mal enseñan, verdades cristianas que hay que abandonar para ir a la madurez. Algunos dicen que hay que dejar el rudimento de arrepentirse, que hay que dejarlo atrás para avanzar hacia la madurez, pero eso está mal. Estos son conceptos del Antiguo Testamento que apuntan a Cristo, pero como tales no son la imagen misma de lo que es el Evangelio de Cristo Jesús. Dice al final del versículo 1, no echando otra vez el fundamento del arrepentimiento de obras muertas. Arrepentimiento de obras muertas es apartarse de las malas acciones. Ahora, todo el Antiguo Testamento reiteradamente hace ese llamado de dar la espalda al pecado, pero quien busca apartarse del pecado sin considerar a Cristo no va a alcanzar nada, no importando cuán sincero sea. El arrepentimiento de obras muertas es una doctrina del pueblo de Dios en el Antiguo Pacto, en donde la Escritura continuamente les impulsaba a apartarse de las malas acciones, pero sin Cristo no se llega a ningún lado. Dice Hebreos 9:9, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Este versículo nos dice que lo que se hacía anteriormente no quitaba el pecado, ni el peso en el corazón de las personas que cometían pecado, aunque tuvieran continuamente ese llamado a arrepentirse de obras muertas. Y ahora veamos lo que dice Hebreos, si quieren buscar en su Biblia, Hebreos 9:14, ya hablando de la obra de Cristo. Hebreos 9, versículo 14 dice, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Entonces, realmente el arrepentimiento de obras muertas es un llamado que da el Antiguo Testamento, pero que sin Cristo no se logra. Y este versículo dice que Cristo sí limpia la conciencia del pecado y purifica por el poder del Espíritu Santo todo ese peso de la conciencia de obras muertas, aquellas que son las que llevan a la muerte. Entonces vemos que ese arrepentimiento de obras muertas no es el arrepentimiento cristiano, porque el arrepentimiento cristiano sí es un arrepentimiento de la vida que llevamos, pero que considera a Cristo en fe. Y la dupla que acompaña al arrepentimiento de obras muertas, vean otra vez al versículo 1 del capítulo 6, dice al final del versículo 1, de la fe en Dios. Entonces, los judíos a los cuales estaba dirigida la carta creían en Dios, porque era una doctrina del Antiguo Testamento, pero sin creer en Cristo. Y sin creer en Cristo, ellos no serían salvos. Entonces,
La fe en Dios no implicaba para esa comunidad de judíos que eran salvos. Ellos creían en Dios, pero les era necesario creer en Cristo Jesús, que es Dios. Y un ejemplo de esto lo vemos en Hechos 16, versículo 14. Vayan a subirla, por favor. Hechos 16, versículo 14. Dice el pasaje: entonces una mujer llamada Lidia, vendedora de púrpura de la ciudad de Tiatira, que adoraba a Dios, estaba oyendo, y el Señor abrió el corazón de ella para que estuviese atenta a lo que Pablo decía. Entonces, vemos aquí en el pasaje a una mujer que adoraba a Dios, que tenía fe en Dios, pero que algo le hacía falta. Era necesario que se le abriera el corazón para que oyera lo que Pablo decía. Y claramente lo que Pablo estaba hablando era el mensaje del Evangelio en Cristo Jesús. Entonces, Lidia, aunque adoraba a Dios, debía creer en Cristo Jesús para salvación. Los judíos a los que se les escribe la carta, sin lugar a dudas, tenían fe en Dios. Creían en el Dios de las Escrituras. Pero mientras no creyeran en aquel cuyas Escrituras apuntaban, que es Cristo, estaban incompletos. Porque Jesucristo es la manifestación perfecta de Dios. Es el cumplimiento perfecto del plan de redención de Dios que solamente encontramos en Él, en Cristo Jesús. A continuación, versículo 2 de nuestro pasaje, hablando también de estos rudimentos de la doctrina, dice: de la doctrina de bautismos. Si notan aquí, no habla en singular de bautismo, dice bautismos en plural. Entonces, estos bautismos hablan de las purificaciones o lavados ceremoniales de pureza, o sea, de las abluciones. Y otro bautismo que practicaban los judíos era el bautismo de prosélitos, personas que no eran judías, pero que se convertían al judaísmo. Así que cuando habla de la doctrina de bautismos, no está haciendo referencia a la doctrina cristiana del bautismo, la cual muestra una verdad espiritual maravillosa de la perfección que tenemos nosotros que estamos unidos con Cristo, ya que estamos unidos con Él en su muerte y en su resurrección. Dice Romanos 6, versículo 3: ¿o no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Entonces, estamos viendo que estas doctrinas en un primer momento nos parecen doctrinas cristianas, pero son doctrinas que cualquier judío creía. Y por eso el escritor les dice: dejen ya eso, den un paso adelante a la perfección, a Cristo, ya que todo apuntaba a Cristo. Y continúa diciendo después: de la imposición de manos. Pues cuando leemos la imposición de manos, inmediatamente vemos la práctica apostólica en el momento de que ellos oraban por las personas en el instante mismo de su conversión. Pero la imposición de manos tiene dos aspectos en el Antiguo Testamento. Vamos a Números 27-18. Números 27-18. Dice el pasaje: y Jehová dijo a Moisés: toma a Josué, hijo de Nun, varón en el cual hay espíritu, y pondrás tu mano sobre él. Y luego el versículo 23 de ese mismo capítulo dice: y puso sobre él sus manos, y le dio el cargo como Jehová había mandado por mano de Moisés. Entonces, la imposición de manos era una referencia a alguien que se designaba para una tarea, cosa que continuó después con los mismos apóstoles, pero es algo que se observa en el Antiguo Testamento. John MacArthur dice que esto es una referencia a imponer las manos sobre el sacrificio, para simbolizar que se identificaba uno con él,
es imponer las manos sobre aquel cordero que iba a ser sacrificado. Dice Levítico 1:4, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para expiación suya. Entonces, el escritor está diciendo que tienen que dejar esa doctrina de la imposición de manos, que consistía en poner las manos sobre el cordero que iba a ser sacrificado de manera sustituta, y mejor ellos tenían que abrazarse de aquel que es el cordero perfecto, dejando los rudimentos de la doctrina y avanzando hacia la perfección. ¿Y qué dice el versículo 2 de Hebreos? ¿Qué dice también? Dice de la resurrección de los muertos. La doctrina de la resurrección de los muertos es algo que se muestra someramente en el Antiguo Testamento, pero en el tiempo de silencio, que son aproximadamente 400 años, entre Malaquías y cuando vuelve a aparecer la voz de Dios con Juan el Bautista, se desarrolla la doctrina de la resurrección. Veamos Hechos 23, versículo 6. Búscalo, por favor. Hechos 23, versículo 6. Dice, aquí vemos la doctrina de la resurrección de los muertos, que no era una doctrina exclusivamente cristiana, sino que cualquier comunidad farisea la creía. Dice, entonces Pablo, notando que una parte era de saduceos y otra de fariseos, alzó la voz en el concilio: varones y hermanos, yo soy fariseo, hijo de fariseo. Acerca de la esperanza y de la resurrección de los muertos se me juzga. Cuando dijo esto, se produjo disensión entre los fariseos y los saduceos, y la asamblea se dividió, porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel ni espíritu, pero los fariseos afirman estas cosas. Así que cuando nosotros leemos de esta doctrina de la resurrección de los muertos, tampoco está hablando de algo que sea distintivo del cristianismo. Cualquier judío fariseo la creía. Veamos las palabras de nuestro Señor Jesús en Juan 11, versículos 24 y 26. Dice, Jesús le dijo: tu hermano resucitará. Marta le dijo: yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, que has venido al mundo. Entonces, el punto es, era una doctrina que creían los judíos, pero debían dar un paso hacia adelante, hacia la perfección. Creían en la resurrección, pero tenían que creer en aquel que es la resurrección y la vida. Y termina diciendo el pasaje como última doctrina: y del juicio eterno. Y en esto no tenemos que entrar en mayor detalle, porque hay algo que distingue en los profetas menores del Antiguo Testamento, y esto es el día del Señor, el día que vendría, el día de la ira, el día del juicio eterno. Por lo cual es claro que no es una doctrina distintiva únicamente del cristianismo, sino que cualquiera de estos judíos la creía. Así que la idea de Hebreos 6, versículo 1 y 2, es sencillamente que los judíos deben dejar por completo las sombras y los símbolos y aferrarse a la realidad perfecta que es Cristo. Eso es lo que está diciendo en estos dos versículos. Pasar de lo básico, del arrepentimiento de obras muertas y fe en Dios, por el arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, que es conversión para salvación. Pasar de lo básico, de imponer manos en el sacrificio, y aferrarse al Cordero de Dios en fe. Pasar de lo básico, de la resurrección de los muertos, por aquel que dice: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pasar de lo básico, del juicio eterno, y venir a la perfección de aquel que libra del juicio eterno. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. 6 doctrinas básicas que ellos tenían que dejar de lado
para pasar a lo perfecto que viene en Cristo Jesús. Y por último, el versículo 3 dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. ¿Qué haremos? ¿De qué está hablando el escritor de Hebreos? Y esto lo entendemos si volvemos al capítulo 5, versículo 11, que es donde inicia esta expresión que vimos la semana pasada. Dice, vayan para que me entiendan un poco más, capítulo 5, versículo 6 de Hebreos. Dice: acerca de esto tenemos mucho que decir y difícil de explicar, por cuanto os habéis hecho tardos para oír. Y termina con el capítulo 6, versículo 3. Dice: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. Entonces, si quitamos lo de en medio, que es lo explicativo, y que vimos en la predicación de la semana pasada, y con lo que acabamos de ver en este momento, el texto quedaría así: acerca de esto, que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, tenemos mucho que decir, y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, les va a explicar que Cristo es sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, y después entra a hablar por qué se les hace difícil de entender, que es la exhortación que se les hace, y termina con la expresión: y esto haremos si Dios en verdad lo permite. O sea, les va a explicar si Dios lo permite. Y esta es la interpretación que la gran mayoría de eruditos bíblicos dan. Pero otros eruditos ven en esta expresión una alusión al permiso de Dios, en el sentido de que pasarán hacia adelante a la perfección que es Cristo si Dios lo permite. Y esta otra interpretación también tiene mucho peso, que es en el sentido de que el llamado que les está haciendo a que dejen los rudimentos de Cristo y avancen hacia adelante a la perfección que es Cristo Jesús, se podrá hacer tan solo si Dios lo permite. Entonces, en otras palabras, para que me entiendan un poco más, este pasaje puede estar diciendo que el escritor puede cumplir su papel de enseñanza sobre este tema, que no les ha podido enseñar si Dios se lo permite. O bien puede decir también que ellos podrán dar un paso hacia adelante a la perfección si Dios lo permite. Y Pablo apunta hacia esta misma verdad. Veamos 2 Corintios capítulo 3, versículo 5. Dice: no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. Vemos entonces que apunta a la misma verdad, si Dios lo permite, porque Él es el que obra, Él es el que hace. Jesús mismo dijo en Juan, versículo 44, ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere. Esto es lo que afirma esta interpretación de lo que el autor está diciendo aquí. Pues a pesar de que los receptores de la carta han profesado fe en Cristo, es posible que algunos todavía lo hayan creído realmente en Él. Todavía sus corazones son incrédulos y ellos solamente podrán comprender y dejar los rudimentos de Cristo y avanzar hacia adelante a la perfección que es Cristo Jesús si el Señor así lo permite, si Él por su Espíritu Santo los convence, si Él abre sus corazones para que verdaderamente puedan oír. Ahora, sería absurdo pensar que una persona sinceramente desee creer en Cristo y Dios no le conceda el don de creer. Esto no es una enseñanza bíblica, sino más bien la argumentación del ateo, del incrédulo o del impío. Ningún creyente que conoce la Escritura podrá afirmar que Dios no dará salvación a aquel que sinceramente lo busca. Pero la pregunta que nos haríamos sería: ¿qué motiva a una persona a buscar sinceramente al Señor? Obviamente que es el Espíritu Santo. Así que si una persona está buscando sinceramente a Cristo, no es porque ella, de su propia naturaleza e inclinación, lo quiera hacer, sino que el Espíritu Santo está obrando en su corazón. Por lo tanto, concluimos que es absurdo pensar que Dios no dará el verdadero arrepentimiento a aquellos que sinceramente le buscan, es decir, que están siendo llevados por el Espíritu Santo al arrepentimiento.
Y bien, hermanos, hemos visto el significado del texto, cuál es su propósito y a quiénes se les escribió. Ahora, en cuanto a este texto, la aplicación y exhortación para nosotros hoy en día es claramente la expresión dejar ya los rudimentos. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos, o como dice la NBI, las enseñanzas elementales acerca de Cristo. Y no significa dejar en el olvido las doctrinas fundamentales del cristianismo, o dejarlas a un lado y no volver a ellas. Lo que significa es todo lo contrario. Como cristianos vamos a volver una y otra vez a esas doctrinas. Dice el apóstol Pablo en Filipenses 3:1, a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Y en 2 de Pedro, capítulo 1, versículo 12, el apóstol Pedro nos dice, yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis, y estéis conformados en la verdad. Así que cuando leemos en este texto, en la aplicación para nosotros, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, no significa que las doctrinas que se dieron una vez ya no deben volverse a tocar. Las doctrinas fundamentales deben ser recordadas y predicadas continuamente al interior de la iglesia de Cristo. Y esto se debe hacer por varios motivos. En primer lugar, porque continuamente están llegando personas nuevas a la congregación y que están escuchando y que necesitan escucharlas. Y por otro lado, están los que tienen ya un crecimiento en el Señor y ellos siempre reciben con la mejor solicitud, con el mayor anhelo, cuando se predican estas doctrinas fundamentales. Uno como cristiano puede escuchar las doctrinas de la gracia infinidad de veces por diferentes expositores y puede seguir disfrutándolas. Entonces, esta expresión de dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo no es de aplicación de dejarlas a un lado y no volverlas a tocar. Tenemos que volver una y otra vez. Deben ser predicadas, deben ser recordadas, deben ser vistas desde diferentes aspectos continuamente al interior de la iglesia. Pero nosotros como iglesia no nos vamos a quedar allí. Tú como creyente no te debes quedar allí. Y el inconstante, que no se le arraiga ninguna verdad en el corazón, tampoco se puede quedar allí. Por eso el escritor de Hebreos a continuación dice, vamos adelante a la perfección. Volvamos a leer el texto. Versículo 1. Dice, por tanto, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo, vamos adelante a la perfección. Entonces, como iglesia vamos a recordar las doctrinas fundamentales, las vamos a predicar continuamente, pero la iglesia no se puede quedar allí, en doctrinas fundamentales y en doctrinas básicas. Tú como creyente tampoco te puedes quedar allí. El creyente debe seguir creciendo y buscando más, y tampoco el inconstante se debe quedar allí. Debe, si Dios lo permite en su gracia, salir de ese estado en el que está. Y sigue diciendo el texto, vamos adelante a la perfección. Y esto es una orden para la iglesia, para que profundice cada vez más en todas las maravillas que la palabra de Dios tiene para los creyentes. Un reto para los maestros, para los predicadores y para los pastores, para con la congregación, es madurar en Cristo. Si la congregación es madura en la palabra y conoce, tiene discernimiento. Pero si la congregación es ignorante, va a aceptar cualquier cosa que se le diga y como se le diga. Vamos adelante a la perfección implica que la iglesia no se puede caer en lo básico y en lo fundamental. Vamos adelante a la perfección. Para un creyente en una condición de inmadurez, lo que implica es que debe afianzarse en la fe para que crezca como creyente. De hecho, la NBI lo traduce como avancemos hacia la madurez. Y la Biblia, en lenguaje sencillo, lo traduce como lleguemos a ser cristianos maduros. Si apenas estás empezando en la vida cristiana, debes comprender las doctrinas fundamentales que los pastores y maestros te están enseñando a través de las predicaciones, la confesión de fe y las clases de doctrina.
Estas enseñanzas son importantes para empezar a construir un edificio doctrinal sólido en tu vida. La doctrina sólida evitará que andes de un lado para otro, llevado por todo viento de falsas doctrinas. No debes de afanarte en llegar a la madurez de un día para otro, aunque debes mantenerte en constante crecimiento. No des pasos de avanzada hasta haber comprendido las doctrinas elementales. Si aún no comprendes las doctrinas básicas de la fe cristiana, entonces clama al Señor para que tenga misericordia de ti y te conceda un corazón dispuesto para escuchar, entender y aceptar por fe estas preciosas verdades. Solo una obra del Espíritu en tu corazón podrá traer convencimiento a tu alma. Entonces, esto es un llamado a no quedarnos en los rudimentos, sino avanzar hacia la madurez. Nos habla a nosotros como iglesia, le habla al creyente que no ha madurado, pero también es un llamado a una conversión real, a aquellos que solo están en medio de la iglesia, pero sin un verdadero arrepentimiento y fe en Cristo Jesús, a aquellos que tienen años asistiendo y escuchando las doctrinas principales de la palabra, pero que no las retienen ni les atesoran en su corazón, que les entra por un oído y les salen por el otro. Por eso, esto es un llamado también para ti, que estás en esa condición, que conoces intelectualmente algo del Evangelio, por estar expuesto por mucho tiempo a la palabra, pero que sigues viviendo una vida de pecado, que te comportas dentro y fuera de la iglesia como si no las conocieras. Esto es un llamado a que te arrepientas. Y aunque la conversión solo se da por gracia de Dios, el arrepentimiento y conversión es un llamado constante en la Escritura. Dice Joel, capítulo 2, versículo 1, 13: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová vuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y que se duele del castigo. La palabra de Dios continuamente hace ese llamado a la conversión. En Hechos, capítulo 3, 19 dice: así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Y aunque el Señor es el que obra en el corazón de las personas para darles convencimiento, lo cual tú conoces doctrinalmente, nunca uses esta enseñanza como una excusa para tu propia perdición. Al resistir crecer en la gracia, al negarte a crecer y recibir con sumisión la doctrina cristiana. Algunas enseñanzas doctrinales se tornan más difíciles de aceptar, no porque ellas sean difíciles en sí, sino porque requieren de nosotros obediencia, humillación y sujeción. Y esto a nosotros nos cuesta mucho. Nunca te excuses en que no puedes recibir esas doctrinas o enseñanzas porque no las puedes entender. Más bien, no las obedeces porque habiéndolas entendido, te cuesta obedecerlas, lo cual es un grave pecado de rebeldía. Ahora, la expresión de nuestro texto base, vamos adelante a la perfección, no es un sustento para la falsa doctrina del perfeccionismo que siguen algunas iglesias como los metodistas o los nazarenos o los weldellanos. El perfeccionismo dice que en algún momento de la vida cristiana el creyente estará sin influencia del pecado y estará en un estado de perfección y que el pecado no tendrá presencia en su vida. Esto no es así. La norma cristiana sin duda es la perfección. Sin embargo, ningún cristiano alcanza esa norma en esta vida, pero esa es nuestra meta. Hacia allá vamos, en un crecimiento continuo. Y el texto clave para echar por tierra esta falsa doctrina del perfeccionismo es 1 de Juan, capítulo 1, versículos 7 al 10. Dice: pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad.
Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Entonces, este texto echa por tierra esa falsa doctrina del perfeccionismo y nos muestra que un cristiano no está libre de la influencia del pecado y que tampoco alcanzará una perfección en esta vida. La evidencia de que una persona ha sido regenerada no es como muchos la han tomado, una falsa ilusión de que han sido libres de la influencia del pecado. La evidencia de que una persona ha sido regenerada es tener una plena conciencia y reconocimiento de que necesita continuamente del perdón de Cristo y que la obra del Espíritu Santo en su vida le capacita para procurar con todas sus fuerzas en morir al pecado que todavía mora remanentemente en su vida y querer y poder vivir una vida para la gloria de Cristo. Eso es realmente una evidencia de regeneración. Nosotros como cristianos no somos esclavos del pecado, pero día a día el remanente del pecado estará sobre nuestras vidas y lucharemos con la ayuda del Espíritu Santo contra ese remanente hasta el fin de nuestros días, siempre en una creciente vida de santificación. Por tanto, hermanos, tengamos siempre presente que Jesús es nuestro gran sumo sacerdote que intercede constantemente por nosotros. Acudamos a Él en arrepentimiento, supliquemos su ayuda y de seguro que encontraremos el oportuno socorro. No dejes hoy de mirar el trono de gracia, de donde fluye la savia espiritual que nos dará la fortaleza para entender y obedecer la doctrina de Cristo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias en esta tarde por tu palabra. Gracias por permitirnos escuchar y ser edificados con ella. Te pedimos que nos ayudes a madurar, que el Espíritu Santo nos guíe en este camino. Te pedimos, Señor, que tengas misericordia de nosotros y nos concedas un corazón dispuesto para escuchar, entender y aceptar por fe las doctrinas fundamentales contenidas en tu palabra. Porque solo la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón puede traer convencimiento a nuestra alma. Ayúdanos a tener una plena conciencia y un reconocimiento de que necesitamos continuamente del perdón de Cristo y que la obra del Espíritu Santo en nuestras vidas nos capacite para procurar con todas nuestras fuerzas en morir al pecado que todavía mora remanentemente en nuestra vida y que nos sigas perfeccionando hasta el día en que nos llames a tu presencia y que podamos vivir una vida que te glorifique. Todo eso te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén.